Embajadores del Reino, un programa diferente. Familia del Señor, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a Embajadores del Reino. Este encuentro con la bendición de todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Qué maravilloso es poder darle también la bienvenida a nuestro querido director Alejandro Andrade. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido, buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, aquí en esta programación, como es Embajadores del Reino, un programa diferente. Buenas tardes, Marcelita, y para cada uno de ustedes de la misma forma. Sin duda alguna, un tiempo de mucha bendición, este tiempo tan convulsionado que vive el país. Vamos a ver qué nos tiene Dios preparado para esta tarde, mi querida Marcela. Amén, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios ha permitido que este programa llegue a sus vidas, llegue a usted, a su hogar y sobre todo toque ese corazón. Así que disponga desde ya sus oídos para escuchar lo que hoy le dice el Señor. Hoy un tema de gran bendición como siempre, pero importante también interactuar, participar. Usted también puede analizar con nosotros la palabra a través del 09 62 72 67 49, móvil de la estación. Muchísimas gracias por siempre estar atentos y participar. Bueno, también es importante, pastor, recordarles las redes sociales, por supuesto, todas las plataformas digitales con las que cuenta Cristo TV. En Instagram solo facilito nos puedes encontrar como Embajador Reino TV y por supuesto Cristo TV Oficial EC. Nos encuentras en YouTube y también en Instagram. Bien, la bienvenida para todos ustedes. Nosotros con gusto de poder compartir esta hermosa bendición, pastor. Agradecidos del Padre Eterno por estar aquí con ustedes. En el lugar donde te haya acogido esta programación, quiero hacerte un llamado, quiero invitarte a que nos ayudes en compartir esta palabra, porque seguramente algún alma necesitada del Señor y de la palabra está por escuchar esta programación. Entonces yo te invito a que tú nos ayudes a compartir un tema, como decía Marcelita, muy importante que cada uno de nosotros debemos saber y conocer, y con un siervo de Dios, 43 años ya conociendo al Señor, Marcelita. Gran trayectoria. Todavía una trayectoria, como lo dice, muy cierto, pero no le digo más, hasta después de esta pausa comercial. No te desconectes, síguenos. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial EC. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Sion.
pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino. De inmediato entramos donde definitivamente queremos entrar, que es en la palabra del Señor, para que Él pueda edificar nuestras vidas. Pastor, hay un tema de gran bendición, hoy denominado el principio de nuestra responsabilidad. ¿Lo escuchó bien? Le repito, el principio de nuestra responsabilidad. Prestemos atención porque Dios hoy habla a través precisamente de esta programación. Pastor. Un tema muy subjetivo, diría yo, pero importante a la vez para saber y conocer cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros, como ministros, como siervos, como salmistas, como obreros de Cristo. Y tú también que nos estás sintonizando, mi querido hermano. Para ello hemos invitado, les decía minutos atrás, a un hombre de Dios, nuestro obispo Alfredo Avilés, que está ya aquí con nosotros. Bienvenido, Pastor Avilés. Buenos días, Ecuador y naciones del mundo. Estamos aquí para la gracia del Señor y bendecir vuestras vidas. Usted que está en ese receptor, en ese TV, Cristo TV, hay una palabra de vida, de gozo, de fortaleza y de bendición. Muchas gracias por todos ustedes y transmitan y retransmitan este mensaje para muchas personas que necesitan gracia, bendición, salud y sanidad. Bendiciones. Gracias, pastor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El tema nos recuerda, Marcelita, el principio de nuestra responsabilidad. Qué precioso. Para ello te voy a invitar, mis queridos hermanos, que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 14, del 1 al 8. Repito, libro de Romanos, capítulo 14, del 1 al 8. Y ya nos va a ayudar aquí Marcelita, que ya está lista con los versículos. Amén, ya lo escucharon, los versículos centrales son entonces Romanos capítulo 14 del 1 al 8. Las palabras de Dios las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Gloria al Señor por estos versículos. Vamos a ver que el Señor, bajo la dirección, por supuesto, del poderoso Espíritu Santo, nos va a discernir estos preciosos versículos que acabamos de escuchar. Dice el principio de nuestra responsabilidad. Pastor Alfredo, el cristiano tiene mucha responsabilidad. El cristiano tiene responsabilidades dentro de su hogar, dentro de su congregación, dentro de su lugar de trabajo, y aún en la calle tenemos nuestra responsabilidad, pero la primera es con Dios. Buen tema. Tenemos que tener el carácter de Jesucristo primero
para entender este asunto de responsabilidad. Asumir la responsabilidad quiere decir aceptar las enseñanzas establecidas de Dios para nuestras vidas. Tenemos responsabilidad como ciudadanos, como pastores, como hijos de Dios, también como padres, como madres, como hijos. Todos tenemos responsabilidades que cumplir ante Dios y ante la comunidad, mi querido pastor Alejandro. Sí, sin duda alguna es así, ¿no? Y un poco para que podamos entender, yo les podría indicar que un sinónimo de responsabilidad es tener ese compromiso con Dios, con la sociedad y con cada uno de nosotros también. Entonces vamos al versículo central, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 1 dice: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo quiero detenerme en este primer versículo, ¿verdad? Que muchas veces, y en los versículos que siguen, continúa que si el que come, no come, el que bendice los alimentos, el que no lo bendice, bueno, sin número de cosas que suceden en el mundo cristiano, ¿verdad? Entre los hermanos de la fe, que muchas veces nosotros nos criticamos, pastor, no que no debes hacer eso, no que no debes hacer tampoco otra cosa, no debes comer tal alimento porque en el Antiguo Testamento lo prohibía en el libro de Levítico. Entonces hay un sinnúmero de cosas y estos versículos que hemos leído es una analogía de cómo debemos nosotros portarnos con nuestra responsabilidad ante Dios y ante nuestro prójimo, mi pastor. Excelente pregunta sobre este tema. Primero, el compromiso de hacernos entender, explicarnos cuál es el propósito soberano del Eterno. Y nosotros los cristianos no podemos tener discusiones, malos entendidos por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el modo del alimento. Unos comen legumbres, otros comen carnes, otros comen marisco, otros comen aves, pero todo es para la gloria del Señor. Cuando hablamos, no contendáis con los débiles de la fe. Estamos entendiendo que para el débil de la fe todo es pecado, todo es malo, todo ellos juzgan, pero hay que saberlos entender. Si nosotros tenemos el grado de madurez, de crecimiento, de la palabra, crecimiento en la fe, crecimiento en la estructura de la enseñanza de Dios, tenemos que darnos a entender que por cosas insignificantes de la comida que son benditas, no podemos juzgarnos, porque en la vida de los cristianos hay débiles en la fe, que significa que son los corderitos. Los corderitos son bebés tiernos en la fe, niños en la fe. Las ovejas son ya grandes, maduras. Y la Biblia que nos enseña que no contendamos al que come legumbre ni que come carne. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Hay una enseñanza en el libro de Hechos, capítulo 10, que Dios le manda un estaxis al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, se ganó 3,000 almas en el primer mensaje. Con sus sombras sanaba a los enfermos. Pero todavía el apóstol Pedro era un hombre inmaduro, aunque hacía milagros, aunque hacía señales extraordinarias. El apóstol Pedro era un hombre débil en la fe, que de tal manera que cuando Dios le muestra el lienzo que venían del cielo, le dijo: mata, levántate y come. Y Pedro dice que tenía una gran hambre, pero Dios le enseña un lienzo de alimentos y dijo: no, Señor, nunca en mi boca ha entrado cosa inmunda, para era inmundo comer tales cosas criadas por el Dios de los cielos. Y Dios le dice: lo que yo limpio no le llame común. Y usted va a entender que hay gente con mucho respeto, educación, que aún siendo pastores todavía son inmaduros. Para ellos todo es pecado. No pueden ver a una hermana con un vestuario que usa, ya es pecado. No pueden ver a un hermano
comiéndose tal comida que también es pecado. Entonces hay cosas que hay que meditar sobre este tema. Este tema, hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. Aún pastores que se marean por insignificancia y se turban. Cuando hablamos débiles en la fe, estamos viendo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: no juzgues, no condenes a nadie, porque yo lo limpié, yo lo perdoné. ¿Quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Esta palabra no es tuyo, es mío. Entonces Dios a todos nos hace entender que el Evangelio, que la palabra es para edificar, construir, reconstruir, y no para causar disputa, sino para causar bendición a los oyentes. Muy cierto, mi pastor Alfredo, todas sus palabras, ¿verdad? Hay, no tan solo, yo me atreveré a decir, no tan solo hay ministros del Señor así, hay hermanos, ¿verdad? Que todos los satanizan. Esos son los religiosos de ahora. Antes, cuando estaba el Señor aquí en la tierra, eran los escribas, los fariseos. Ahora son los religiosos en la actualidad. Y recibir al débil en la fe. ¿Cuándo sabemos que una persona está débil? Cuando se deja llevar por opiniones de hombres, cuando no lee la palabra, cuando no tiene esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo en oración, cuando no lo quiere conocer aún más allá a nuestro Señor a través de su palabra, que la encontramos aquí en la Escritura. Sin duda alguna, ahí vamos a encontrar esos hombres y mujeres débiles en fe. Pero dice que nosotros debemos de recibirlo a ellos, ¿verdad? Con amor, con mansedumbre, y no entrar en disputas, no entrar en peleas, no entrar en discusiones. Precisamente, mi pastor, eso es lo que sufre en la actualidad la iglesia de Cristo. Una iglesia A se pelea con la iglesia B por cuestiones superficiales, por problemas de forma y no problemas de fondo, porque ellos son nuestros hermanos. Aunque están en débiles de fe, sí, pero son nuestros hermanos. Fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos tener paciencia con cada uno de ellos, mi querido pastor Alfredo. Excelente palabra, me encantó esa palabra. Por problemas insignificantes de formas y no de fondo. Formas son liturgia de hombres, conceptos de hombres, y de fondo es la sana doctrina, porque hablando de doctrina, hablando de las enseñanzas estructuradas de la Biblia con sentido de versículos, de textos y contextos de la Biblia. En este punto quiero explicar, hay muchas personas que no entienden este tema y solamente son buenos para señalar, para juzgar, condenar. Algo que me causa alegría cuando leí la Biblia 1, 2, 3 veces y una vez más, pude entender que no podemos a todos a meterlos en el mismo saco. No podemos a todos decir que son iguales, porque los dedos de la mano no son iguales, ni muchos menos las hojas de los árboles. Aquí hay una explicación de dos mujeres, pero que eran distintas. Tenemos a la hebrea, a la sierva de Dios, Esther. Hebrea, punto número 1. 2, temerosa de Dios. Y 3, salvó a Israel. Esther usaba pendientes, perfumes aromáticos, corona. Esta mujer era una sierva de Dios y fue el instrumento. A veces hemos descalificado a una mujer de Dios, a una mujer que teme a Dios, que es hebrea, por verle superficialmente con esos ojos de acusación, con esos dedos señaladores. Hemos visto una mujer, no, esa no es de Dios, porque mira cómo está arreglada, cómo está perfumada. Si es una princesa. Y Esther era una sierva de Dios, que fue que quitó ese decreto de muerte y trajo hasta hoy el día de Purim, de salvación eterna, que hoy festejan la fiesta de la Pascua, Israel. Yo quiero decirte, no juzgues a una mujer por su perfume ni por vestuario, porque eso no identifica una mujer que sea de Dios. Vamos a la Biblia. Jezabel también se arreglaba
También usaba perfume, desodorante, crema, champú, colonia y joyas. Pero Jezabel, ¿sabe cuál era el dios de Jezabel? Baal. ¿Cuál era su tierra? Los sidonios. Entonces no podemos confundir a una hebrea temerosa de Dios que se arregla, que se pone perfumes, tiene su corona, tiene su pendiente, pero es diferente a una mujer impía. Entonces, no está malo que tú te arregles, no está malo que tú te adornes, porque tú eres una hija del rey, eres una hija de Dios, y Esther era una sierva de Dios, Sara era una sierva de Dios y se arreglaban. Entonces hay gente, hermano, que solamente sirve, perdóneme la expresión, por favor, pero hablar ad Efesios, que no tiene sentido en la Biblia. Bien, mi pastor, yo también le podría añadir lo que usted acaba de decir. Todo ministro de Dios, todo hijo de Dios debe verse bien arreglado, porque eso demuestra que realmente, ¿verdad?, nosotros somos diferentes. Yo siempre lo he dicho. Amén. Nosotros los hijos de Dios somos diferentes. Yo me veo diferente. No sé si algún hermano no comparta mi opinión, pero nosotros somos especiales, porque de los millones y millones de seres humanos aquí sobre la tierra, el Señor nos escogió a nosotros ahora en este tiempo para que estemos anunciando el Evangelio del Reino, para que tú conozcas, mi querido hermano, qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en este tiempo de peligro que está viviendo la humanidad, y nuestro país no es la excepción. Por lo tanto, arréglate, mi querido hermano, mi querida hermana, arréglate, porque nosotros somos, como dice el programa, embajadores del reino. Así es, somos embajadores del reino. Como decía mi pastor, ustedes, mis queridas hermanas, son princesas de Dios. Por lo tanto, ¿cómo va a estar una princesa de Dios desarreglada? ¿Cómo va a estar un ministro de Dios desarreglado? Eso no quiere decir que compremos grandes ternos o joyas, relojes caros. No, a eso no me refiero. Veámonos bien ante los ojos de Dios en nuestro interior y ante los hombres en nuestro exterior. Sin duda alguna, eso es muy importante para diferenciar al hombre de Dios y al hombre del mundo. Correcto. La vida precisamente del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino más bien consiste en la relación que mantiene con ese ser maravilloso como es el Hijo de Dios, que es precisamente nuestro intercesor, que es nuestro mediador con el Padre. Eso es lo que nos caracteriza, nos hace diferentes, el hecho de tener una relación. Alguien dijo, si no alimentas la relación con Dios, puedes alimentar la relación con el mundo. Entonces de nosotros depende precisamente el tener claro nuestra identidad como hijos de Dios. Pablo también decía, he aprendido a vivir sin nada, como he aprendido también a vivir con mucho, porque todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Entonces la base de todo es tener esa relación, mantener esa comunión con nuestro Señor. Es lo que nos permite ser diferentes, es lo que nos permite responsablemente representar bien a nuestro Creador. Así de fácil, pastores. Yo me siento muy contento por esta reunión de este panel. Estamos edificando a todos los que nos están mirando por Cristo TV, embajadores del Rey de Cristo TV. Hay que marcar una diferencia. ¿En qué se diferencia los cristianos? En amar, en ser hijo del Rey. ¿En qué se diferencia los cristianos? Es que es diferente a los demás. Tiene cultura, tiene educación, tiene claridad, certifica que es luz, es sazón de la sal que a este mundo insípido necesita. Gente noble, tierna, compasiva, misericordiosa. Es que mucha gente y aún creyente predican, no, esta es cristiana, esta no es cristiana por el modo de vestir. Eso no hay diferencia. ¿Sabe qué diferencia? Que tú amas, que tú perdonas, que tú amas a tus hijos, amas a tu esposo, amas a tu esposa, amas a los hermanos de tu iglesia, amas a tu prójimo y haces las cosas como para Dios. Algo que me encanta a mí, ese tema que estamos llevando, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que no come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgue al criado ajeno? Porque su propio Señor está en pie. Ocay está firme, porque el poderoso es Dios para hacerlo estar firme. Esto implica, Dios es perfecto.
Dios aquí nos pide que si usted usa vestido largo, falda larga, no juzgue a la hermana que usa un calentador, un pantalón, una blusa, un collar, un pendiente. Y la que usa pendiente y un pantalón elegante, tampoco que juzgue a la hermana que es anticuada. No nos juzguemos a que come carne ni a que come legumbre. Seamos centrados, amémonos con lo que tengamos. Mire, yo tengo un reloj que es bonito, pero vale $3. ¿Qué implica esto? Que el que tiene cómo hacerlo, ponerse un reloj de $1,000, póngaselo. Pero no juzgue el que tiene un reloj de $3. Y que el que tiene un reloj de $3 tampoco juzgue al que tiene un reloj de $1,000. Es conforme Dios te bendiga, conforme Dios te prospere. Lo importante es que tú le sirvas y le adores al Rey, mis distinguidos pastores y hermanos presentes. Sí, sin duda alguna es así, mi querido pastor, y yo quiero enfatizar lo que dice Pablo aquí en el versículo 4, que dice: ¿tú quién eres para juzgar a los demás? ¿Quién soy yo para juzgarte, mi querido hermano? Aquí no estamos para juzgar a nadie, no. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Aquí estamos para exponer, ¿verdad?, la palabra del Señor, de lo que el Señor nos ha dado, exponerte a ti, para que tú emprendas y comprendas también qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. No señalando a nadie, como decía el pastor Alfredo. No hablar mal de nadie. De eso no se trata. Se trata de que nosotros debemos difundir la palabra de Dios. Y quiero invitarte al mismo libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Mire lo que dice. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Qué precioso es el Señor. Aquí no estamos para juzgar a nadie. De eso no se trata el reino de Dios. No se trata de que yo debo tener envidia de otro hermano o de un pastor. No se trata de eso. Se trata que nosotros debemos tener aquí justicia. Se trata de tener esa paz que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que el mundo no conoce esa paz. Se trata aquí de tener el gozo en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, tener ese gozo que también nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es precisamente el Espíritu Santo de Dios que nos inquieta a hacer la obra del Señor. Es el Espíritu Santo que nos inquieta a ayudar a un hermano. Es el Espíritu Santo que nos inquieta a hacer la voluntad del Padre Eterno a través de estas programaciones, difundiendo el Evangelio del Reino. Porque yo me siento con paz, me siento con gozo en el Espíritu, predicando, enseñando de lo que el Señor me ha dado, mis queridos hermanos. Se lo compartimos a ustedes de gracia, porque todo lo que hemos recibido del Señor de gracia, sin merecerla, queremos también compartirlo con cada uno de ustedes, amados santos de Dios que me escuchan en esta preciosa tarde, mi pastor. Sí, algo que me llama atención también sobre los alimentos, porque en el tema de los alimentos ha habido mucha mala interpretación acerca de lo que comemos en nuestra mesa. Dice la Biblia, 1 Timoteo 4:3, ahí habla de comer, y estaba hablando también, ahí dice temas de comer legumbre y carne, donde comimos Romanos 14. Pero quiero explicar, dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Este punto no quiero toparlo, de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Los que hemos conocido la verdad, no podemos juzgar por alimento a nadie. Tenemos que saber que no podemos menospreciar a alguien porque come tal comida, ni podemos decirle a un hermano que es pecador porque come tal comida. En este asunto yo he estado en muchas mesas comiendo y se come todo lo que te pone en la mesa. Este tema vamos a explicarlo, mi pastor, es precioso. Dice así: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come tampoco menosprecia al que come. Esto implica que yo he estado en muchas mesas y dice: come lo que quiera, y si algo que no me gusta, eso no me lo voy a comer. Pues yo como lo que me gusta, usted come lo que le gusta. Vamos a explicarlo con la Biblia. 1 Corintios 10:25. Esta interpretación de la Escritura es así: si un incrédulo, está hablando de un incrédulo, de un inconverso,
No estamos hablando de un hijo de Dios. Si un incrédulo os invita, y si queréis ir, dice, y si queréis ir, a mí me invita un incrédulo, y si yo quiero ir, voy, y si no quiero ir, no voy. Eso está en la Biblia. Queréis decir tampoco, está obligado a ir. Si queréis ir, puedes ir. Y si no queréis ir, si un inconverso que lo te invita, no podéis ir. Si no quieres ir, no te puede obligar, porque Dios te hizo libre. Y todo lo que te ponga delante, comer, ¿qué quiere decir? Por conciencia del inconverso, del incrédulo. Pero hermano pastor, hermano en Cristo, hijo de Dios, usted es un pastor, es un siervo de Dios. Usted no puede obligarle a alguien que se coma algo que no le gusta. Si un incrédulo, mi pastor, a usted lo invita a comerse cualquier comida y usted acepta ir, usted puede ir. Y por el incrédulo no está obligado a decirle, venga. Usted decide si va o no va. Pero nadie puede decir, cómase todo en la mesa. Porque la Biblia lo enseña ahí. Come, escúcheme bien, si es un incrédulo, pero si un hermano en Cristo te pone un aguado de pollo y a vos no te gusta, no te puede obligar que te lo comas, pues. Hay que saber entender bien la Biblia. ¿Qué le parece esa palabra? Sí, muy buena elocuencia. Sencilla, pero explicada. Pues dice, el incrédulo, mire, el incrédulo te invita. Venga, hermano, dice, ir a la tercera se preguntar qué carne es, por causa de conciencia. Y no dice de mesa, si un incrédulo te pone algo delante de ti para que comas, comer sin preguntar por conciencia del incrédulo. Pero hay hermanos que lo toman ese versículo. Hay pastores que toman ese versículo. Hermano, come todo lo que está en la mesa, porque si no eres siervo de Dios. No, si tú no comes eso, tú eres vanidoso. No, hermano, no dice así la Biblia. Si un incrédulo, usted es un siervo de Dios, usted no puede exigirle que alguien coma algo que no le agrade y no le gusta, porque Dios lo hizo libre. Sí, sin duda alguna, aquí es cuando realmente actúa el Espíritu Santo de Dios, ayudándonos a discernir lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Lo que viene de parte de Dios, lo que viene de parte del hombre, lo que viene de parte del maligno, lo que viene de parte del ser humano. Y también lo que viene de nuestra voluntad, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que ya caí por esto, que el mundo, que el maligno. No, primero caemos por nuestra voluntad, mis queridos hermanos. Y es muy importante nosotros que debemos saber eso. Y ahí aplicamos precisamente la responsabilidad que tenemos, Amén. sea para nuestro cuerpo, sea para nuestra salud, para nuestra vida. Dice el Señor que tenemos que cuidar nuestro templo. Bueno, aquí mismo en la palabra lo estamos, ¿quién eres tú para juzgar, verdad? Al otro que no come, al otro que se abstiene, al otro que no gusta o que come o que precisamente guarda un día. O sea, no estamos para juzgar eso, pero sí para cuidar precisamente nuestro tiempo con el Señor, nuestro templo precisamente, nuestra comunión y relación con Él. Es lo importante en todo lo que hemos dicho, es importante mantener esa relación que sí nos identifica precisamente como sus hijos. Amén. Así es. Y quiero llevarlo rápidamente al versículo 7 del versículo que estamos viendo, y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y Amén. ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Qué precioso. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Por más mínimo que sea, es para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Dijo Pablo en la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y si Cristo hace más de 2000 años dio la vida por ti y por nosotros, ¿qué estamos haciendo por Él en este tiempo, mis queridos hermanos? Qué precioso tiempo estamos viendo, mi querida Marcela, mi querido pastor, aquí en la programación Embajadores del Reino. Venimos con más, luego de esta pausa comercial. No te desconectes. Siga con la señal. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV.
siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino, hoy con el tema el principio de nuestra responsabilidad y nuestro invitado especial, el pastor Alfredo Avilés. Así que iniciamos ya con esta parte interactiva. Nos gusta muchísimo, el pastor también está presto ya, mi pastor Alejandro, pues para contestar precisamente cada inquietud. Entramos con la primera y lo hacemos a nuestro querido pastor Alfredo Avilés. Dice, ¿cuál es la responsabilidad del hombre según la Biblia? La responsabilidad de un hombre, saber que hay un Dios poderoso, entender que sin Dios no es nada y que Dios es todo por encima de todo y que Él, el Dios de los cielos, nos ama. La responsabilidad del hombre es saber que existe un Supremo y que Él le puede ayudar. La responsabilidad de un hombre es que entienda que necesita de Dios. A eso sí les puedo decir, todos debemos entender que necesitamos de Dios. Preguntas muy fuertes, pero muy sabias. Porque esa pregunta es fuerte. Porque, ¿cuál es la responsabilidad de un hombre? Dice mucha gente. Ser preparado, ser elocuente, ser profesional. Pero la responsabilidad de un hombre, en el sentido espiritual, más allá, es entender que hay un Dios que le dio la vida, le regaló el aire y le ha dado todo lo que tiene, y que sin Dios no es nada. Esa es la primera responsabilidad de un hombre. Amén, gloria a Dios. Hablando precisamente del hombre en general, hombre y mujer, mi querido pastor Alejandro. Lógico. Sí, muy importante. Entonces, Según aquí la cabe hacer una diferenciación entre el hombre del mundo y el hombre de Dios. Sí. Vamos a hacer esta diferenciación, ¿verdad? Sí. Para el hombre del mundo le dio una responsabilidad de tener su familia, de ser el jefe del hogar, ¿verdad? Porque ese fue el primer diseño de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? La familia, sin duda alguna. Pero ¿cuál es la responsabilidad de un hombre de Dios? Es lo que estamos viendo en esta tarde, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos primero con Dios y luego con el hombre. Entonces, aquí se resume, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en los 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, toda responsabilidad
Primero, repito, con Dios, luego con el hombre, ¿verdad? Para que el Señor se agrade realmente de lo que estamos haciendo. Entonces, esa diferenciación hay que hacer. El hombre que no conoce de Dios, de pronto se confunde en la verdadera responsabilidad que Dios le ha dado. Porque, ¿por qué? Porque muchas veces el hombre prioriza otras cosas. Prioriza su trabajo, ¿verdad? Prioriza de pronto hasta sus amigos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que un hombre de Dios debe primero proveer para su casa, ¿verdad? Leer la Escritura, enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, para que ese niño, para que esa criatura, ya de viejo, como dice la Escritura, no se aparte del Señor. Excelente. ¿Verdad? Por eso es que nosotros debemos saber y conocer qué es lo que quiere realmente el Señor de cada uno de nosotros en este tiempo. Tiempo peligrosos que estamos viviendo, Marcelita. Amén. Yo creo que entonces cabe preguntar esta que nos han hecho, pues, esta pregunta. ¿Qué es responsabilidad cristiana, Pastor Alfredo? La responsabilidad cristiana de todo cristiano es que él tiene que tener su devocional con Dios, sus hijos en sujeción, amar a su esposa como su mismo cuerpo. La responsabilidad cristiana de los solteros, consagrarse, como dice la Biblia, en cuerpo y en alma. Porque el casado tiene deber con su esposa. El casado agrade a su esposa y la casada agrade a su esposo. Pero la responsabilidad cristiana es sin Dios y sin tener comunión con Él. La vida es muy vacía, muy triste y es muy desesperante. La responsabilidad cristiana es extender el reino de Dios, pregonar a Jesucristo como Señor y Salvador de la humanidad. Todo cristiano que profesa fe es responsable de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La responsabilidad de todo hijo de Dios es predicar que Cristo es el Señor, que Él es la única esperanza y no hay más salvación fuera de Jesucristo, y que Dios cambia generaciones, cambia pueblos, cambia tribus y lenguas. Esa es la responsabilidad de todo cristiano, poner al mundo entero que Jesucristo es el Señor de la humanidad. Amén, amén. Si me permite, Marcelita, yo quiero también, que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, más sobre siervos del Señor, que le estamos nosotros agradándole, sirviéndole en todo momento, es tener esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, a través de la predicación, ¿verdad? Y a través, como dice aquí la Escritura, que ya lo leí en Romanos 14, 17, cuando dice claramente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu, porque precisamente es el Espíritu Santo que nos inquieta, le decía, ¿verdad?, hacer la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos inquieta a ayudar al hermano. Es el Espíritu Santo que nos inquieta a hacer la voluntad del Padre Eterno, ¿verdad?, en ir y enseñar, en predicar, exaltar siempre el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre poniéndolo en alto, no el nuestro, ¿verdad?, no nuestra opinión, sino lo que dice el Señor a través de la Escritura, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué más que la encontramos aquí en la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Otra de las preguntas que nos llegan es, Pastor Avilés, dice, ¿es responsabilidad de los padres ser ejemplo para sus hijos y de los hijos necesariamente seguir los ejemplos de los padres? Cada padre y madre de familia son los sacerdotes del hogar. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 6, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en amor y disciplina del Señor. Nosotros los padres somos responsables de ser ejemplo, porque el ejemplo de un padre marca una generación
porque mi padre me enseñó, me guió, me instruyó y fue un hombre ejemplar o una madre ejemplar. Es importante el ejemplo, porque el ejemplo habla más que 1000 palabras. Pablo fue tan sabio en decir, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 5000 sin entendimiento. Nosotros los padres predicamos con el ejemplo, porque la Biblia dice que la medida de la vara es conforme lo midamos. Los hijos van a medirte como padre que eres. Si tú le enseñas, dice, mi padre no solamente me enseña, sino que es ejemplo. Es importante el ejemplo. Pero cuando ya un mayor de edad tiene 18 años, un hijo, o sea varona o sea varón, o hombre o mujer, ya tiene su propia responsabilidad. Cuando tú le enseñas a un hijo, le viste la palabra, el consejo puntual de Dios, y el hijo ya creció, y él toma sus propias decisiones, todo padre es libre de las acciones de sus hijos, porque no morirá el hijo por el padre ni el padre por el hijo, cada cual dará cuenta por sus actos. Pero mientras nuestros hijos son pequeños y están bajo nuestra tutela, bajo nuestra casa, nuestro hogar, nosotros somos responsables. Pero cuando ellos se independizan y ya forman su hogar, ellos son responsables de sus actos, porque son mayores de edad. Aquel joven que fue sanado de los ojos, le dijeron los padres, fueron sabios, edad tiene, preguntarle a él, porque no querían ellos responder los actos de su hijo. Cuando los hijos son mayores, ellos darán cuenta por sus actos. Mientras son menores, nosotros respondemos por nuestros hijos. Amén. Sí, así es. Yo quiero también enfatizarle que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí con sus discípulos en la tierra, dijo, todo lo que me veis hacer es porque lo aprendió del Padre. El Padre le enseñó al Hijo y ese Hijo le enseñó a 12 hombres de Dios, sus apóstoles, ¿verdad? Y a la vez ellos difundieron la palabra de Dios. Es ahí nuestro accionar que nosotros debemos también enseñar a estas generaciones que están llegando ahora para que ellos puedan ser también multiplicadores de la palabra de Dios. Ese es nuestro accionar, esa es nuestra responsabilidad como verdaderos siervos del Señor. Como padres en este caso. Y como pastor. padres también, así es. No, aquí la pregunta es, como padres, entonces sí es responsabilidad de nosotros de ser ejemplos para nuestros hijos. Por supuesto, así es. Ya. Nuestros hijos nos ven todo lo que nosotros hacemos, Marcelita. Amén. Ahora, cuando no somos buenos ejemplos para nuestros hijos, no es de responsabilidad de los hijos seguir el ejemplo de los padres. Para nada, tengo entendido. Así lo dice prácticamente Ezequiel 18:30. Y la persona justa será considerada justa a pesar de tener hijos no justos, a pesar de tener esposos no justos. Nosotros, ¿por qué? Porque cada quien pagará por sus pecados. Excelente. Lo dice claramente. Es que cada persona es un mundo diferente. ¿Ya? El hecho de que un pastor, ¿verdad?, le esté dando la palabra del Señor a su hijo y su hijo es necio, es rebelde, no quiere escuchar la palabra, ¿verdad?, muchas veces rehuye. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de este pastor, de este hombre de Dios? Es orar por su hijo. Es orar por su hijo, ¿verdad? Lo contrario. Y cuando es lo contrario, precisamente, sea lo contrario, no tenemos que orar por él. Tenemos que orar por él en todo tiempo, ¿verdad? Y el Señor a su tiempo, cabe la redundancia, lo va a hacer cambiar, lo va a venir y entregar a los pies de Cristo, sin duda alguna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, última pregunta, ¿sí? ¿Tenemos todavía oportunidad? Sí, Muy bien, sí, entonces sí, sigamos. sigamos con la pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en la sociedad, Pastor Avilés? En la sociedad significa en la comunidad. Hay una sociedad denigrada en estos tiempos finales, falta de valores, falta de respeto. La sociedad en el tiempo pasado era más educada, al anciano se le daba el valor, el respeto, se respetaba las canas. Hoy no. Vía un joven a una madre embarazada, le daba el asiento. Hoy no. Entonces nuestro rol en la sociedad es que los hijos de Dios somos diferentes. Orar por nuestros hijos siempre. Ellos un día se recordarán que hubo profeta, que hubo padre, hubo una madre, que por ellos siempre los cubre en oración. Y nuestros hijos en la sociedad
serán diferentes a los demás. Aunque ellos todavía estén apartados de Dios, ellos siempre tendrán un Espíritu Santo que los va a redarguir. Un Espíritu Santo que les va a decir: tus padres son cristianos, tus madres son cristianos. Entonces nuestro rol en la sociedad es orar por este mundo, clamar por este mundo, no juzgar a nadie, pedir misericordia por este mundo, pedir compasión por este mundo que vive sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y una responsabilidad que tenemos de no juzgar a nadie, porque todos tenemos hijos, porque todos tenemos hermanos y hermanas en sangre, y no podemos juzgar a nadie porque el mundo da vuelta. Por eso quiero leer la última cita bíblica, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, días de luna o días de reposo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Todos. Los pastores bautistas de los Alianza Cuadrangular, Asamblea de Dios, Nazareno, los Cristo Salva, Remanente de Fe, Gente de Dios, Sadai, etcétera. Todos alabamos mismo Dios. No nos juzguemos nunca más, ni por comida, ni por bebida, porque de Cristo somos del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. De inmediato con este tema, el principio de nuestra responsabilidad, entramos a la reflexión, Pastor Alejandro. Sí, yo quiero hacerle una invitación, una exhortación a cada uno de mis queridos hermanos, hermanas que me están sintonizando en las diferentes plataformas, y a ti, amigo, que también yo sé que me estás escuchando. De pronto algún estudiante mío también está escuchando. Es tiempo que nosotros volvamos al Señor. Es tiempo que realmente lo busquemos, porque esa debe ser nuestra responsabilidad. Y sin duda alguna, nuestra responsabilidad como siervo del Señor, como dice en Mateo 28, tan conocidos estos versículos 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bendiciéndolas y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Cristo nos ha dejado aquí en su palabra. Y ojo, no estaremos solos. Cristo estará con nosotros hasta el fin de la humanidad a través del precioso Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, yo te invito nuevamente a que tú vengas a los pies de Cristo realmente y conozcas cuál es tu responsabilidad. Tu responsabilidad primero es con Dios. Pues así lo dice la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, tus necesidades, tus inquietudes, tus preguntas, tus problemas, serán solucionando poco a poco esas necesidades que tú requieres en este tiempo. Pero al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Por lo tanto, como siervos del Señor, como ministros, como hermanos de la fe, pensemos y tengamos siempre presente que nuestra primera responsabilidad es con Dios, luego con nuestro prójimo. Amén. Amén. Pastor Alfredo Avilés, oramos. Oremos. Todos los que están en su ciudad, en su país, vamos a orar, porque la oración tiene poder. Si estás enfermo, cree que Dios te sana. Si estás caído, cree que Dios te levanta. Y si tienes un problema, cree que Dios tiene la esperanza de resolver tu problema. Nos concertamos en el Espíritu de todo corazón a diferentes partes del mundo. Aquí oramos, diciéndote que Dios te ayude. Nos unimos en oración. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta tierra. Te pedimos con amor, con temor y reverencia, levanta al caído psicológicamente, que piensa que nadie lo ama. Tú lo amas con amor eterno. Al caído económicamente, Señor, devuélvele su economía, devuélvele lo que necesita en lo material. Al caído en el pecado, levántalo con tu sangre y perdona sus pecados. Porque tú dices tu palabra, no quedará caído, sino que la mano de Dios estará para levantarlo. Nos unimos, que los levantes, que tengas misericordia y que restaure corazones, restaura vidas, restaura hogares, restaura empresas, restaura negocios, restaura iglesia, restaura, Señor, familias enteras. Restaura mi Ecuador,
Restaura mi país. Restaura, Señor, el gobierno legislativo, ejecutivo. Restaura, Señor, todo mi país. Restaura Ecuador. Restaura esos corazones amargados, tristes, desesperados, angustiados. Restáuralo con paz. Restáuralo con el bálsamo, con el refrigerio, con la bondad del cielo. Restaura a los enfermos que tienen cáncer, que tienen sida, que tienen artritis, que tienen parálisis, que tienen tuberculosis, que tienen asma, que tienen sinusitis, que tienen, Señor, enfermedad de los huesos, osteoporosis. Sánale por el poder de Cristo. Los que tienen apéndice, los que tienen vesículas enfermas, los que tienen enfermedad en la próstata, Padre, en su parte íntima, sea hombre o mujer, Señor, flujo de sangre, sea sanado por el poder de Cristo. Enviamos la palabra por medio de Cristo TV a todas partes del mundo. Levanta al caído, restaura al débil, sana al enfermo, salva los hogares. Levanta al joven caído en droga, en licor, en en perica, Señor, en vicio que le destruye. Levántalo en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, allá en las cárceles. Allá en las cárceles. Levanta un clamor por ellos. Levanta un amor por ellos. Cristo se mueva ahí. Cristo se active ahí. Cristo sane ahí. Los que están en angustia de muerte, como dice el libro de Proverbios 13:13, salva a los que están en peligro de muerte y salva a los que están en peligro de espada. Ahora por el poder de la oración, sálvalos, alcánzalos a los que están a punto de morir. Reprendo la muerte, la echo fuera, la expulso al abismo y al infierno. Declaro vida, declaro salud junto con mis hermanos aquí presentes. Envía espíritu de vida allá donde están. Restáuralo, Jesús. Creo en tu palabra. Abraza al que está caído y hazle sentir que tú eres su mejor amigo. Y aunque están en peligro, tú los salvas. Porque los que esperan en Jehová tendrán salvación y esperanza. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Sion. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños.
Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Siomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino, ya en la parte final, querida audiencia, nos toca despedirnos, por supuesto, con ese agradecimiento total a nuestro Creador y por supuesto a estos grandes siervos. Pastor. Sí, agradecido del Padre Eterno por esta bendición de compartir con cada uno de ustedes, con Marcelita y por supuesto aquí con nuestro pastor invitado como es el obispo Alfredo Avilés. Es un gusto haberlo tenido aquí, siervo amado, y que nos haya compartido y reflexionado aquí en esta programación como es Embajadores del Reino. Tremendo programa, tremenda televisión de Cristo TV, Embajadores del Reino. Me siento feliz, congratulado, dichoso. Yo sé que usted también se ha sentido satisfecho porque hoy ha habido una palabra de fortaleza, de ánimo, de consuelo y un abrazo de Dios y un beso de Dios para todos ustedes. Muchos abrazos para todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Amén, así es, mi querido pastor Alfredo Avilés y Alejandro también, nuestro querido pastor Amén. Y director. Bien, como también hay una gran oportunidad de poder pues manifestarles a ustedes, caballeros, y por supuesto a ustedes, damas, familia entera, de aprovechar grandes oportunidades que tiene el Closet de Luis Siomi. Sí, señores, ubicado el 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. No espere más, escuche bien, ya se viene Navidad. Tiene usted que aprovechar las ofertas del Closet de Luis Siomi. Un gran tema hoy hemos podido desarrollar una vez más gracias a la bendición del Señor. El principio de nuestra responsabilidad. Recuerde actuar responsablemente. Aquel que se sienta pues firme, cuídese de no caer. Bien, así que vamos con responsabilidad a manejar nuestras vidas. Recuerde usted que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Nos vemos, si Dios así lo permite y no ha venido, pues con una nueva programación aquí en Embajadores del Reino. Muchísimas gracias, grandes siervos del Señor. Bendiciones. Bendiciones.